y vamos a conversar con el ingeniero Daniel Ligier, que es profesional de la Estación Experimental INTA Balcarce, pero viene desde Corrientes. Le vamos a preguntar un poquito a ver qué pasa en Corrientes, porque claro, es una zona que muchos no conocemos, no dominamos el tema. Así que lo vamos a saludar en primer lugar. Daniel, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes y toda la audiencia? Bueno, Daniel, hablando un poco del suelo y de Corrientes, recién estábamos haciendo un poco la charla antes de la nota, a ver cuáles serían los puntos que vos ves más importantes en esa zona del litoral del país, y un paralelismo, si se puede hacer de alguna forma, con nuestra zona sudeste. Bueno, en realidad son contrastes muy importantes, ¿no? Corrientes en realidad es una llanura en donde, bueno, un clima subtropical prácticamente, en donde, bueno, lo que más incide serían los excesos hídricos, ¿no? Como es una llanura, el tema de la erosión no es tan manifiesta como el tema de los excesos de agua. Inundaciones por desborde, ustedes habrán visto históricamente cuando hay un efecto Niño en el norte, las inundaciones son el tema central. Pero como contrapartida tiene una gran biodiversidad. Yo digo que Corrientes en realidad es un escenario de biodiversidad, por lo que tiene flora y fauna, que es relevante. La expansión en realidad en Corrientes ha ocurrido más no como ocurrió en Chaco, que es la expansión agrícola, sobre suelos agrícolas, sino la expansión forestal. Básicamente a partir de la década del 90, la expansión forestal, básicamente con pino y eucalipto, fue muy importante. Hoy es la primera provincia forestal en Argentina, con exóticas, con arriba de 500.000 hectáreas, después vienen Misiones con 400. El paralelismo, bueno, aquí las zonas de intensificación de uso del suelo con cultivos agrícolas. Si comparamos esta zona con, la zona de expansión de la frontera agrícola, yo diría que acá lo que se ha dado es, por un lado, un avance en tecnologías, siembra directa, agricultura de precisión, cambio de uso de cultivos. En cambio, en el norte grande la expansión de la frontera fue cambio en la cobertura del suelo, es decir, eliminar el bosque nativo, los mosaicos de bosque y pastizal para incorporar cultivos agrícolas. Y en algunos casos eso ha sido beneficioso y en otros casos muy perjudicial, ya que el deterioro de los suelos se acentuó, básicamente, ¿no es así? ¿Predominan los suelos lateríticos o más al sur son suelos con menor arcilla? Bueno, en realidad en el noreste de Corrientes, todo Misiones y parte de Salta, zona de yungas, suelos lateríticos, los famosos suelos rojos, ¿no? En esos en realidad el tipo de uso está más vinculado a la forestación o a los cultivos de alta permanencia, yerba mate, que pueden tener 30, 40, 50 años, citricultura, té. La agricultura en estos suelos no ha sido predominante, la agricultura anual. En cambio en la zona central del Chaco, con suelos de textura franco-arcillosas, mucho fósforo, ahí sí el cambio de uso del suelo por cultivos fue muy importante, ¿no? Así que en realidad yo creo que en la medida que Argentina no tenga una ley de arrendamientos clara y una ley de uso y conservación del suelo clara, va a ser un poco caótica la intervención humana sobre tierra, sobre todo en aquellas que hoy están en situaciones de fragilidad, ¿no? Exactamente. Daniel, cuando uno habla de suelo, habla de agricultura, habla de todo lo que hace a los temas de la producción agropecuaria, no puede escapar de lo que es el cambio climático. Yo tengo mis dudas y lo que es mis conceptos respecto al cambio climático, que no lo voy a exponer en este momento porque a lo mejor vamos a una charla bastante extensa, pero digo, tiene que ver, o esa zona, vos ves que ha habido, por ejemplo, un régimen de lluvias distinto en el Chaco, por ejemplo, o en Corrientes mismo, que puede de alguna forma haber cambiado también la fisonomía del escenario. Totalmente. En realidad, interesante un concepto nomás. Uno cuando habla de cambio climático habla de cambios de largos tiempos, siglos. En cambio, lo importante es hablar de la variabilidad climática, que es la que se da a nivel de décadas. Ahí estamos de acuerdo. Bueno, a partir del año 2000, hubo un incremento importante, no solo en la cantidad de lluvias, en el norte en general hubo un aumento, y las isoietas se corrieron hacia el oeste. De ahí el avance de la frontera agrícola en áreas donde antes era subhúmedo. En el caso nuestro, lo que hemos visto, haciendo análisis en ese momento, en el caso nuestro de mis ex compañeros de Corrientes, de Misiones de Chaco, era de que en realidad aumentaron las lluvias intensas, las lluvias de más de 100 milímetros eran más frecuentes. Por lo tanto, los procesos de excesos de agua o de erosión en lomas se hicieron más acentuados. Y otro tema interesante, que hay algunos datos que explican que la temperatura aumentó, aparte de aumentar la intensidad de lluvias, cerca de 0,3, 0,4 grados, pero eso ocurrió con las temperaturas de invierno.
Eso implica, es algo muy grave. ¿Por qué te explico esto? Porque en las rotaciones de invierno-verano, el trigo, si aumenta mucho la temperatura, no podría ser utilizado y tendremos que hacer todas rotaciones con estivales, ¿no? Eso es lo que podría venir como un escenario de cambio de uso de suelo en ese sentido, ¿no?